realmente la victoria en la vida cristiana, el que podamos cumplir con los planes de Dios, con la voluntad de Dios, es solo posible gracias al Espíritu Santo que Dios ha enviado para que esté en cada uno de nosotros. Sin su ayuda, sin su ministerio en nuestra vida, sería imposible que nosotros podamos agradar a Dios, servir a Dios. Y vamos a continuar ahora un poquito con lo de la semana pasada. Voy a mostrarles un gráfico ahora, que es lo que quiero que ustedes hagan como parte del examen. ¿Se acuerdan que les he dicho la vez pasada que tenían que ver 4 pasajes de la Escritura? Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Y anotar en 4 columnas, como ya les voy a mostrar ahora enseguida. No se las quiero mostrar mucho porque ustedes me van a copiar, no saquen fotos. Quiero que lo hagan ustedes al trabajo leyendo cada uno de los pasajes, así pueden aprender más. Y el cuadro que yo les voy a mostrar ahora es lo que yo quiero que ustedes hagan por sí solos leyendo cada uno de los pasajes. Aquí está el cuadro. Fíjense arriba, está Romanos capítulo 12, del 6 al 8. El que le sigue es 1 Corintios 12, 8 al 10 y del 28 al 30. Efesios 4, 11 y 1 Pedro 4, 10 y 11. Y ahí está más o menos la lista de dones o los dones que aparecen en cada pasaje, y ese es el trabajo que yo quiero que hagan. 4 columnas, en cada una arriba el pasaje y todos los dones que ustedes encuentren ahí. Ahí van a encontrar dones que aún hoy están vigentes y dones que ya no están, como diría Pérez Milo, operativos. Él no le gusta decir que no están vigentes, sino que no están operativos. Y aquí está una lista completa de todos los dones que aparecen allí, todos juntos, digamos. Apóstol, profeta, servicio, enseñanza, exhortación, bueno, todos los dones están aquí juntos. Hay 18, algunos 19, porque el pastor maestro lo separan en 2. Bueno, no hay un acuerdo 100% entre todos los teólogos, pero más o menos esta es la lista que aparece en estos 4 pasajes. Y digamos, de toda esta lista, aproximadamente unos 9 creemos que están en vigencia en la actualidad, y otros ya han, digamos, cesado en cuanto a su vigencia, que fueron los dones que se usaron para poner el fundamento de la iglesia, para comenzar la iglesia. Por ejemplo, sanidades, milagros, lengua, interpretación de lengua. Eran dones que eran necesarios cuando se comenzaba la iglesia, porque era empezar una nueva dispensación, era un cambio total. Recuerden que la iglesia empezó con los judíos y ellos venían con cientos y cientos de años en los que habían guardado la ley, se habían apegado a la ley de Moisés, y ahora venía un cambio y cómo hacerles entender que realmente esto nuevo venía de parte de Dios. Entonces dice que Dios iba confirmando su predicación, su enseñanza de esta nueva era por medio de estos dones, de milagros, de lenguas, de sanidades, y la función que cumplían estas señales eran confirmar tanto el mensaje como el mensajero. O sea, al ver lo que ellos hacían, ellos llegaban a la conclusión de que realmente esto venía de Dios, porque nadie podía hacer lo que ellos hacían si esto no venía de Dios. Y quedaba confirmado entonces tanto el mensajero como el mensaje que se estaba dando. Recuerden que el evangelio se extendió mucho en primer lugar hacia el pueblo judío, y para ellos no era fácil dejar lo que habían abrazado por tantos años para seguir una nueva dispensación, una nueva forma de servir y de agradar a Dios. Entonces era necesario, hasta que se pusiese el fundamento de la iglesia, que se manifestaran todas estas señales con el objeto justamente de confirmar el mensaje y los mensajeros. Vamos a ver en forma muy resumida más o menos cuáles son las características, qué es lo que encierra cada uno de estos dones. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el don de apóstol.
Definición general, dice, es persona capacitada por el Espíritu de Dios para iniciar una obra, siendo enviado en forma especial. Recuerden que la palabra apóstol significa enviado. Ahora, hay una definición que es una definición estricta, y es la que se refiere principalmente a los apóstoles de Cristo. Y estos eran los requisitos que tenían que cumplir. Por ejemplo, es uno que acompañó a Cristo desde su bautismo hasta su resurrección, siendo testigo personal de esa resurrección. Esto queda explicado claramente en Hechos capítulo 1, cuando Pedro propone elegir a alguien para que ocupe el lugar que había dejado Judas, y ahí dicen cuáles eran las características para nombrar un apóstol, y era justamente esto, ¿no? Alguien que haya estado cerca de Cristo, que lo haya visto también, haya sido testigo personal de su resurrección. Después, en algunos casos, fueron llamados así por haber sido llamados personalmente por Cristo. Y este vendría a ser el caso del apóstol Pablo, que Dios lo llamó al último, como él mismo dice, para ser apóstol. Después dice, este don estuvo limitado a la iglesia primitiva, está hablando de apóstol, en un tiempo cuando el canon no había sido terminado. O sea, hoy en el sentido que se le daba a la palabra con la que fueron denominados los apóstoles de Cristo, esto que estuvo limitado al comienzo de la iglesia primitiva, hasta que se terminó de escribir el canon de las Escrituras. Un apóstol fue acompañado por manifestaciones de milagro para subrayar su autoridad. Por eso Pablo en Corintios dice que, defendiendo su apostolado, que él había mostrado las señales de apóstol. O sea que los apóstoles tenían ciertos dones que otros no tenían, y que los autenticaba a ellos como los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Un apóstol fue acompañado de milagros. Después dice, y lo más cercano en el día de hoy sería un misionero. El otro día alguien lo explicaba así, en el sentido de apóstol de Cristo, de enviado directamente por Cristo, eso ya quedó cerrado con el número de los 12. Hoy podríamos decir que hay apóstoles, pero ya no son enviados por Cristo directamente, sino enviados por el Espíritu Santo. Así que acuérdense que la palabra apóstol significa enviado. El número de los 12 apóstoles ya quedó totalmente cerrado, y ahora solamente se lo podría usar como alguien que es enviado a una misión, a una obra misionera, pero ya no por Cristo mismo, sino por el Espíritu Santo. Profeta. La definición dice, persona capacitada por el Espíritu de Dios para comunicar revelación directamente de Dios. Implicaba predecir y predicar. O sea, no solo anunciar cosas futuras, sino también transmitir la palabra de Dios. Pero en ambos casos comunicaba de Dios a los hombres, pero en ambos casos dice comunicaba de Dios a los hombres en una era cuando el canon no había sido completado. Este es uno de los dones que iba a cesar. Eso es lo que dice en 1 Corintios 13, y buenos teólogos creen que eso perfecto que dice cuando venga, que significa algo que está en proceso, y cuando sea completado, ciertos dones iban a cesar, se refiere al proceso de escribir, de completar la palabra de Dios, el canon bíblico. Una vez que esto se cumplió, ya esos dones dejaron de estar vigentes. El don de servicio dice persona capacitada por el Espíritu de Dios para apoyar una obra existente, básicamente en áreas de ayuda práctica o física. Estas personas proyectan el ministerio de otro y no buscan estar a la cabeza de aquella obra. El servicio, digamos, es un don que está vigente en la actualidad, y el que tiene el don de servicio es aquel que siempre está dispuesto, disponible para cuando hay alguna necesidad, para ayudar, para colaborar, para hacer un trabajo práctico en lo que es la obra de Dios. Y realmente yo conozco varias personas que tienen don de servicio, y cuando ellos ven que hay una necesidad, que algo hay que hacer, ellos son los primeros que se presentan y están allí trabajando, esforzándose, colaborando para ayudar. También tenemos
el don de la enseñanza, el don de maestro. Esta es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para explicar o exponer claramente la Biblia, lo que la Biblia dice. La persona que tiene el don de maestro es aquello que explica las cosas profundas y difíciles de la Escritura y de las verdades de Dios de una forma clara que todos puedan entender y que todos puedan aplicar a sus vidas. No es la idea de dar temas devocionales, sino la exposición bíblica sobre un tema, libro o capítulo en forma clara y entendible. Justamente lo que caracteriza al maestro, que enseña de una forma que todos pueden entender, de una forma realmente que agrada al oyente escuchar y que presenta verdades profundas y difíciles de una forma clara que hasta un niño puede llegar a entender. El don de exhortación, persona capacitada por el Espíritu de Dios para motivar a gente a la acción o cambio de vida por medio de la palabra de Dios. Muchas veces se entiende mal este don. Pensamos que el que tiene don de exhortación es aquel que siempre que se acerca es para bajarte la caña, como decimos, pero en realidad cuando hay necesidad de que te marquen un error o un pecado, bueno, el que tiene el don de exhortación lo va a hacer, pero lo va a hacer de la manera correcta, lo va a hacer de manera que te va a mostrar la verdad con la Biblia y te va a motivar a un cambio en lo que estás haciendo mal. Pero no solo esto, sino que es alguien que consuela, es alguien que anima, es alguien que está al lado tuyo para hablarte, aconsejarte, decirte lo que vos necesitas escuchar. A veces estás desanimado, te da palabras de ánimos. A veces estás dolido, te da palabras de consuelo. A veces estás en pecado, bueno, te reta, digamos, y te hace ver para que puedas tener un cambio en tu vida. O sea, el que tiene el don de exhortación es el que le gusta estar cerca de las personas y ayudarlas según la necesidad por la que estén atravesando. También está el don de repartir. Esta es la persona capacitada por el Espíritu de Dios para obtener y colocar dinero o bienes en la obra del Señor donde Él quiere. O sea que el que tiene el don de repartir es una persona que se muestra siempre generoso hacia la obra de Dios, es aquel que lo hace con generosidad, lo hace con alegría, lo hace con gozo. Es que Dios le ha dado esa capacidad, no solo de producir el dinero, sino de apoyar con su dinero lo que es la obra de Dios. También está el que tiene el don de repartir, persona capacitada por el Espíritu de Dios para obtener y colocar. No, este lo hemos visto. Hemos repetido aquí. El don de presidir o administrar. Persona capacitada por el Espíritu de Dios para liderar o gobernar en la obra de Dios. Básicamente en su liderazgo está colocado en hombres y mujeres de Dios el servicio según sus dones para que alegremente sirvan a Dios. El que tiene este don es aquel que puede ubicar a las personas según sus capacidades, sus dones, sus talentos en el lugar correcto. Y esta es la persona que tiene el don de presidir o administrar. También está el don de misericordia. Esta es la persona capacitada por el Espíritu de Dios para sentir y ayudar a los que sufren, animar a los caídos y levantar al quebrantado de corazón. ¿Cómo uno puede saber si tiene el don de misericordia? Bueno, cuando ves a alguien en aflicción, en dolor, en pérdida, en tu corazón nace esa necesidad, ese impulso de acercarte para poder consolarlo, para poder animarlo, para poder contenerlo. Y sos la persona que siempre está buscando a los que están en necesidad para extenderle su mano y ayudarle a salir. También está el don de palabra de sabiduría. Esta es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para hablar palabras de sabiduría. Obviamente eran palabras de Dios antes del canon. Ahora nosotros toda la sabiduría que necesitamos la tenemos ya en la Escritura. Y por eso nos manda en Santiago o nos dice que si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ya no buscamos a alguien con el don, nada, sino que vamos a la palabra a buscar ahí la sabiduría que necesitamos frente a cada decisión para tomar. Palabra de ciencia es similar a la anterior. También tenemos el don de fe. Estas son personas capacitadas por el Espíritu de Dios para hacer cosas extraordinarias, confiando en la provisión de Dios en forma sobrenatural. Son aquellos que pueden ver lo que
lo que Dios quiere, y aunque no cuenta con los recursos, sabe que Dios tiene que obrar de una manera extraordinaria. Sin embargo, Dios pone una fe en esos corazones que los impulsa a lanzarse a hacer algo que parecería imposible, sobrenatural, confiando en Dios, en las promesas de Dios, y llega a alcanzar objetivos realmente maravillosos, porque Dios realmente ha puesto ese don en él, y Dios es fiel cuando lo guía hacia algo. Seguramente Dios mismo lo va a sostener y va a proveer todo lo que necesita. También está el don de sanidad, persona capacitada por el Espíritu de Dios para sanar en forma instantánea y completa al hablar o tocar a las personas. Este es otro de los dones que creemos que no está en vigencia como se lo ve ahí en las Escrituras. Cuando uno mira cómo sanaba el Señor Jesús, cuando mira cómo sanaban los apóstoles, vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con la forma en que hoy en día los supuestos sanadores hacen sus milagros. Los milagros de Dios eran milagros completos, eran totales, y no algo así lastimoso que una persona empieza a arrastrarse y de a poquito empieza a mejorar. En muchos casos son engaños, y en otros son simplemente personas que tenían problemas psicosomáticos, y frente a una fuerte emoción eh, las palabras, digamos, que tocan su corazón del predicador, hacen que de repente pueda hacer cosas que antes quizás no se había animado a hacer y que no tenía la fortaleza para hacerlo. Pero esto no es lo que realmente es el don de sanidad en la palabra de Dios. Después está el don de milagros, personas capacitadas por el Espíritu de Dios para hacer cosas sobrenaturales. El don de discernimiento de espíritu, persona capacitada por el Espíritu de Dios para distinguir cuando un hombre hablaba de parte de Dios o no. Esto era antes de completar el canon. Hoy en día nosotros, teniendo la Escritura, si la leemos, si la estudiamos, si la conocemos, nos vamos a dar cuenta cuando alguien realmente está diciendo algo que no corresponde a las verdades de Dios, a las promesas de Dios, porque vamos a estar comparando su enseñanza, su predicación, directamente con la Biblia. Y si lo que está diciendo es antibíblico o contradice a la Biblia, entonces ahí vamos a poder discernir si lo que está hablando es de parte de Dios o no. Ya con la Escritura, este es un don que no es necesario hoy en día, que no está en vigencia. El don de lenguas, persona capacitada por el Espíritu de Dios para hablar un idioma que previamente era desconocido para la persona que lo hablaba. Siempre que en la Biblia se ven las lenguas, se refiere a idiomas, no es a un balbuceo que no dice nada. Algunos dicen que ese es tomando 1 Corintios 13, que son las lenguas angelicales. En ninguna parte dice que nosotros vamos a hablar en lenguas de ángeles, y las veces que los ángeles han hablado en idiomas que a las personas a las que se dirigían no podían entender. Si no, hubiesen quedado igual que antes, sin comprender qué es lo que les quería transmitir. Así que si en alguna oportunidad los ángeles han hablado, lo han hecho con un idioma que las personas que lo escuchaban lo podían entender. Así que este es otro de los dones que creemos que ya no está en vigencia, aunque algunos dicen que no entienden bien el tema de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Creen que primero se tienen que convertir siendo cristianos. Después de mucho esfuerzo, de orar, de ayunar, uno recibe el bautismo del Espíritu Santo posterior a la conversión, y entonces allí la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en alguien es porque comienza a hablar en lenguas. Pero esta no es lo que enseña la Escritura. La Biblia dice que no puede haber un creyente que no tenga el Espíritu Santo, porque si alguien no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de Dios. La interpretación de lengua, bueno, este era un don relacionado con el anterior, persona capacitada por el Espíritu de Dios para interpretar un idioma que previamente era desconocido para el que lo interpreta. Después, evangelista, persona capacitada por el Espíritu de Dios para comunicar el Evangelio en forma privada o públicamente, en forma clara, concisa y con resultados. Y por último, tenemos el don de pastor maestro, que es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para pastorear a un grupo local mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Se puede ser maestro sin ser pastor, pero no pastor sin ser maestro. Los dones
que nosotros creemos que están en vigencia en la actualidad son 9, y creemos que otros dones han sido dados por Dios para el comienzo de la iglesia, para el nacimiento de la iglesia, para poner el fundamento, pero una vez que ya quedó establecido el fundamento, que se completó el canon bíblico, esos dones dejaron de estar operativos. Algunas cositas para reflexionar: por ejemplo, los dones son de apoyo mutuo, o sea que Dios ha dado estos dones para que en la relación, en la comunión dentro de la iglesia, mutuamente nos podamos edificar y nos podamos ayudar. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, los dones no son dados para usarlo en nuestro propio beneficio, sino para usarlo para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Los dones son para que lleguemos a la madurez, como dice Efesios 4:13, que Dios subió a lo alto y dio dones a los hombres para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. Los dones son para que ya no seamos niños fluctuantes. El mismo pasaje dice que no tenemos que ser niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, y la idea es que esta madurez se logra en la medida que la iglesia va usando estos dones para ser edificados y para madurar espiritualmente y ya dejar de ser niños fluctuantes. Los dones no son para mi orgullo personal, soy responsable de ejercitarlos y le debo dar cuenta a Dios por ello. Tenemos que entender que los dones que Dios me ha dado no es para autoexaltarme, no es para buscar mi propia gloria o el aplauso, sino que son para usarlo y ponerlo al servicio de la iglesia y para la gloria de Dios. Y cuando hay empleo de dones, entonces va a haber crecimiento. Justamente cuando la iglesia está funcionando de la manera correcta, cada uno en el don que ha recibido, según la voluntad del Espíritu Santo, porque Él los ha repartido como quiere, cuando cada uno está haciendo su parte, sea cual fuere la que Dios le ha capacitado para hacer, entonces esa iglesia va a ser una iglesia que va a estar en constante crecimiento espiritual. Así que por eso es importante que nosotros podamos ir sirviendo según nuestras fuerzas y en lo que nos venga a la mano. Y una vez que podamos ver para qué Dios nos ha dotado, nos ha capacitado, poder enfocarnos en eso para poder ser de bendición a nuestra congregación. Vamos a ver ahora un poco cuáles son los ministerios actuales del Espíritu Santo. Ha habido un gran cambio a partir de Pentecostés, pero vamos a ir viendo en este tiempo qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo, cuáles son sus ministerios. Y vamos a empezar con que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso se encuentra en Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice: pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y aquí está el ministerio del Espíritu Santo, convencerá al mundo. Es un ministerio a los que todavía no son parte de la iglesia. Lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, el Espíritu Santo lleva a una persona que no es creyente al punto de poder entender las verdades del Evangelio, y lo pone en el lugar donde la persona se enfrenta a una decisión: si va a aceptar a Cristo o si va a rechazar a Cristo. No es que, como algunos piensan, que el Espíritu Santo lo convierte compulsivamente, digamos, sin la aceptación de la persona, sino que el Espíritu Santo, en cierta forma, quita esa venda, como dice en Corintios, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Les muestra, los convence del pecado, de justicia y juicio, y los lleva al punto donde la persona tiene que tomar una decisión si va a aceptar o va a rechazar a Cristo. Por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis 21:8, ahí dice cuáles son las características de los que van a ir al lago que arde con fuego y azufre. Y algunos dicen que los cobardes. Lo primero que dice: pero los cobardes, incrédulos. Después dice abominables, homicidas, fornicarios y todos los mentirosos. O sea que el Espíritu Santo ha hecho una obra que lo ha llevado allí a una decisión, y a veces las personas no deciden por cobardía. Se encuentran frente a la decisión de creer en Cristo, de aceptar a Cristo,
de convertirse en cristiano, pero piensan en el precio que esto tiene, que algunos se van a burlar, que otros le van a rechazar, que hay ciertas cosas que quizás ya no las va a poder seguir haciendo de la misma manera, y frente a eso, por cobardía, deciden rechazar a Cristo. Otros dicen por incredulidad, o sea, sencillamente ven la verdad, pero ellos deciden seguir creyendo en lo que han escuchado, en lo que han, digamos, abrazado tiempo atrás, y por incredulidad rechazan el Evangelio. Y otros sencillamente empiezan a decir abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, son personas que quieren seguir en su vida de pecado, se encuentran a gusto ahí y cuando el Espíritu les lleva a enfrentarse con el Evangelio y con la decisión, ellos no están dispuestos a renunciar a su vida pecaminosa, ellos prefieren seguir en esa posición y en esas prácticas, y por eso rechazan a Cristo. Pero estoy convencido de que lo que el Espíritu Santo hace con el no creyente es llevarlo al punto en donde tiene que tomar una decisión de aceptar o rechazar a Cristo. Después el Espíritu Santo también obra en la regeneración. Ahí dice Juan 3, 5 al 6, respondió Jesús, recuerda que estaba hablando con Nicodemo, le había dicho que necesitaban nacer de nuevo, si no iba a poder ver el reino de Dios. Ahí dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, el Espíritu está allí involucrado en la obra de la regeneración, de darnos nueva vida, de poner una nueva naturaleza en nosotros, de obrar para que por medio de la palabra podamos tener un nuevo nacimiento. Y Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que otra de las cosas que el Espíritu hace es regenerarnos en el momento que nosotros creemos en el Evangelio y aceptamos a Jesucristo. Otro ministerio dice, el Espíritu Santo habita en el creyente, o sea, Él mora en cada uno de los que somos hijos de Dios a partir del momento de nuestra salvación. Por eso dice así en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, ahí le está prometiendo el Señor Jesús que va a enviar el Espíritu, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y esto es porque ellos todavía estaban en la anterior dispensación, el Espíritu estaba con ellos, pero en el futuro, dice, morará en vosotros. O sea, está hablando de lo que iba a pasar a partir de Pentecostés, de que el Espíritu ya no solo iba a estar con ellos, sino que iba a estar en ellos, haciendo morada, habitando en cada creyente. Y 1 Corintios 6, 19, bien claro, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea que uno de los ministerios actuales es que el Espíritu Santo reside en cada creyente. También el Espíritu Santo sella al creyente. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de este ministerio particular del Espíritu. El primero es 2 Corintios 1:22. Dice que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Ahí dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1:22. Efesios 1:13 dice, agrega ahí, que fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos, y además que el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Ahí está el pasaje. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y lo que hace el Espíritu Santo al sellarnos es darnos seguridad, porque un sello significaba que ahora le pertenecemos a Dios, que somos de su propiedad, y también el sello nos da seguridad. Por eso dice que es las arras, o sea, es la garantía de que Dios va a completar todo lo que nos ha prometido por medio de Jesucristo. Así que el Espíritu Santo, otro de los ministerios en el presente es que Él sella al creyente. Tanto la habitación del Espíritu Santo como el sellamiento del Espíritu Santo
son cosas que ocurren en el momento de nuestra conversión. Y también ahora vemos el Espíritu Santo bautiza al creyente. También esto es algo que ocurre en el momento de nuestra conversión. Allí 1 Corintios 2:13 dice, 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí lo que significa el bautismo del Espíritu Santo es que Él nos introduce y nos pone dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. A eso es lo que se refiere. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y después en Romanos 6:4 dice, ¿no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí está explicando este pasaje lo que ocurrió en forma espiritual en el momento de nuestra conversión. El Espíritu Santo nos bautizó, nos colocó en Cristo y espiritualmente a partir de ese momento nosotros nos identificamos con Cristo y es como que nosotros en Él hemos muerto y hemos resucitado para andar en nueva vida. O sea que en ese momento en que el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo, nosotros quedamos desconectados de nuestra cabeza, que era Adán, para conectarnos ahora a nuestra nueva cabeza, que es Cristo. Y esto ocurre porque el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo. O sea, nos saca de la posición que teníamos antes en Adán y nos coloca en Cristo. Y en forma espiritual, nosotros al ser puestos en Cristo, nos vemos identificados con su muerte y con su resurrección, que es lo que expresa el bautismo en agua. Viene una persona, entra, muere con Cristo, es sepultada y después sale para vivir una vida nueva que honre y sirva a Dios. También el Espíritu Santo capacita al creyente. Fíjense en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y otro de los ministerios del Espíritu Santo es que Él nos capacita para testificar. Ahí la palabra testigos tiene la raíz de la palabra mártir y la idea es que el Espíritu Santo nos capacita, nos da el poder para aún dar nuestras vidas por llevar el mensaje del Evangelio. Cuando muchas veces nos preguntamos por qué no estamos dispuestos a pagar un precio más alto por servir a Dios, por honrar a Dios, por glorificar a Dios. Y bueno, la clave está en que no estamos cediéndole todo al Espíritu Santo, no lo estamos rindiendo a Él, no estamos dándole el control a Él. Y por eso a veces nos resulta tan difícil. Cuando estamos totalmente llenos del Espíritu Santo, lo que vamos a tener es el poder y la capacidad para llevar el mensaje, aún si para hacerlo tendríamos que dar nuestras vidas. Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que el Espíritu Santo también nos capacita al derramar su amor en nosotros para poder cumplir con los dos mandamientos más importantes, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que también nos capacita el Espíritu Santo para poder servir a la iglesia. Así que nos da la capacidad de testificar, la capacidad de amor a Dios y al prójimo, y nos da la capacidad para servir en la iglesia. También el Espíritu Santo intercede por los creyentes. Aquí está en Romanos 8:26-27, dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Interesante es que cuando nosotros oramos, si lo hacemos de la manera correcta, si lo hacemos en santidad, si lo hacemos, digamos, poniendo nuestra confianza en Dios y deseoso de hacer la voluntad de Dios,
Es muy posible que por nuestras limitaciones pidamos cosas que no convienen, pero ahí está el Espíritu Santo ayudándonos, intercediendo y acomodando nuestra oración, que puede ser imperfecta, según la voluntad y los planes de Dios. Así que el Espíritu Santo también intercede por los creyentes. También el Espíritu Santo enseña al creyente. O sea, Él nos enseña la palabra de Dios y nos ilumina para que podamos entender la palabra de Dios. Como dice así en Corintios, que el hombre natural, o sea, que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender, no puede discernir la verdad de Dios, porque para él son locuras. Y necesitamos justamente de la obra del Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes, que activa nuestra capacidad de comprensión y de razonamiento para poder entender las verdades de Dios. Ahí en Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Ahí es el Señor Jesús hablando a los apóstoles. Yo creo que va más allá simplemente de ese grupo que llega a nosotros también. Pero 1 Corintios 2, 2 y 13 ya está dirigido directamente a la iglesia y dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que es importante cada vez que nosotros vamos a estudiar la Biblia o cada vez que vamos a abordar algún tema teológico, estar orando y pidiendo a Dios para que su Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, nos pueda enseñar y podamos sacar e interpretar correctamente la palabra de Dios. También el Espíritu Santo fortalece al creyente. Dice, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. O sea que otro de los ministerios del Espíritu Santo es darnos la fortaleza y la fuerza para mantenernos firmes en la voluntad de Dios. También el Espíritu Santo guía al creyente. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, en Juan 16, 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Y Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que a través del Espíritu Santo, Dios va a guiarnos para que sepamos de distintas opciones que tenemos o podemos escoger la mejor. También el Espíritu Santo da seguridad al creyente. O sea, dice así Romanos 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros internamente nos da esa certeza de que somos hijos de Dios, de que estamos seguros porque nuestro Padre es Dios mismo. Y en Efesios 1:14 dice que es, hablando del Espíritu Santo, con el que hemos sido sellados, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que aquí las arras es la garantía, es como cuando uno hace una transacción comercial y para asegurar, digamos, que se va a completar la operación, uno hace una entrega, pone una garantía, haciéndole estar seguro a la otra parte de que va a cumplir con el total de la operación. Bueno, el Espíritu Santo es esa garantía, es esas arras que Dios nos ha dado para que tengamos la certeza, la seguridad de que Dios va a completar todo lo que nos ha prometido a los creyentes. Y dice que estas arras es hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, hasta que la iglesia sea tomada por Dios y entregada a Jesucristo. Y todo esto para la alabanza de la gloria de Dios. También el Espíritu Santo detiene la maldad. Si en este tiempo nos ha hecho un despliegue más amplio de impiedad, de maldad, de perversión, aunque vemos mucho de esto, pero esto no es nada comparado a lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación. Y ahí en Tesalonicenses se dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del misterio de la iniquidad. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si en este momento en el mundo no hay toda la maldad que pudiera haber y no está todo de contra mal, es porque la iglesia todavía está en el mundo, porque el Espíritu está aquí habitando en la iglesia y en cada creyente, y tiene como ministerio el estar frenando, el estar resistiendo el avance de esta maldad y de esta iniquidad. Pero va a llegar un momento cuando la iglesia va a ser arrebatada, en donde el Espíritu Santo también va a dejar de estar presente en la tierra como lo está en la actualidad, y entonces ahí sí va a ponerse de pleno manifiesto la maldad, la perversión, la corrupción, y todo va a estar guiado por el mismo Satanás. Entonces, todos estos son los ministerios que el Espíritu Santo está llevando a cabo en la actualidad. O sea, nos está habitando, nos ha sellado, nos guía, nos enseña, nos fortalece, impide la maldad, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo es claramente, está enseñado en la Biblia que es un don que nos ha sido dado, que se nos ha concedido. Por lo tanto, es un error pensar que nosotros podemos merecer o ganar el que Dios nos dé el Espíritu Santo. Eso es algo que ocurre en el mismo momento de nuestra conversión, de nuestra salvación. Dios mismo hace que su Espíritu Santo empiece a morar y a habitar en nosotros. Entonces ahí estas verdades tiran por tierra el pensamiento de que uno tiene que esforzarse, orar, ayunar, para poder recibir una segunda unción del Espíritu Santo después de haber sido salvos. Si alguien, dice Romanos, no tiene el Espíritu Santo, esta persona no es de Cristo. Así que a partir del momento que nosotros nos convertimos, que creemos en Cristo, que nos convertimos en hijos de Dios, ya a partir de ese momento el Espíritu Santo está habitando en nosotros, y esta es una verdad que la tenemos que aceptar por fe. No tenemos que esperar ninguna experiencia mística ni nada raro que suceda. Simplemente Dios promete que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Evangelio, en la persona y obra de Jesucristo, en ese mismo momento somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad para con el Espíritu Santo. Ya sabemos que el Espíritu Santo está obrando, que está en nosotros, y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que Dios me dice a mí que yo tengo que hacer en relación al Espíritu Santo? Vamos a leer algunos versículos, 2 o 3, para recordar algunas cosas. Dice, yo rogaré al Padre, dice Jesucristo, y Él os dará otro consolador. Aquí estas dos palabras son importantes, tanto otro como consolador. Otro significa, en la palabra que Dios escogió en el original, en griego, significa alguien que no soy yo, pero que es igual a mí. O sea, Jesucristo dice, yo voy a rogar al Padre y va a venir otro. No soy yo, pero esta palabra otro significa alguien igual que yo. Y es el consolador, o sea, alguien que va a estar junto a ustedes para ayudarle absolutamente en todo lo que necesita. Para que esté con vosotros, dice, para siempre. Después dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad. Y fíjense, dice Jesucristo, ellos estaban tristes porque Él había anunciado su partida, pero Él dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el Señor dice que es conveniente la situación que nosotros vivimos hoy a la que vivían los apóstoles cuando Él estaba aquí en la tierra. Dice, les conviene, porque yo soy una sola persona, yo puedo estar en un solo lugar a la vez mientras estoy aquí encarnado. Si ustedes salen, cuando Dios los envió a predicar de dos en dos, si bien Jesús es omnipresente, pero en su estado de humillación, Él no podía estar con ellos, digamos, con cada uno de ellos, y cuando Él se vaya, dice que va a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a estar en cada creyente, en cada iglesia local, y por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere lo enviaré. Y después 1 Corintios 6:19 dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Y estas son verdades tremendas. O sea, el mismo Dios
está habitando en nuestros cuerpos. O sea, tenemos al Dios con nosotros. El tema es por qué una verdad tan poderosa, tan extraordinaria, que Dios está en nosotros, no hace que nosotros vivamos vidas diferentes. ¿Por qué muchas veces nos confundimos y hasta, digamos, con los que no son creyentes, cuando alguien que tiene a Dios morando en él debería tener una vida tan diferente, tan extraordinaria, que a la distancia se podría notar la diferencia? Bueno, posiblemente el problema, o no posiblemente, seguramente el problema está en nosotros. Dios no falla, el ministerio del Espíritu Santo está a pleno, pero a veces nosotros no hacemos nuestra parte, y eso es lo que nosotros tendríamos que ver en la Escritura, que es lo que Dios espera que nosotros hagamos, y lo hagamos, porque entonces realmente se va a poder apreciar en nuestras vidas que Dios está con nosotros. Y vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces. Lo primero que la Biblia nos dice es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y es importante aquí, está usando lo que es la embriaguez en una forma de contraposición, pero también de paralelismo con lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. ¿En qué podríamos decir que se parece? Que así como un borracho está bajo la influencia de algo externo a él, que no es él, que es el alcohol, bueno, así nosotros deberíamos estar bajo la influencia de algo, o mejor dicho, de alguien que no somos nosotros, del Espíritu Santo. Y así como, digamos, un borracho, vamos a llamarlo así, llega a hacer cosas en su estado de ebriedad que no las haría jamás estando sano, una persona llena del Espíritu Santo también podría hacer cosas que realmente son sorprendentes, pero en este caso para bien, cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Y ahí el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo es un presente continuo en una voz pasiva. Y esto es interesante entender porque quizás una traducción, está bien la traducción, pero para entender mejor podría ser: déjense constantemente llenar por el Espíritu Santo. Esa sería la idea. De ser lleno es una acción que nosotros recibimos, o sea, déjense llenar constantemente por el Espíritu Santo. Y la idea de que el Espíritu Santo nos llene no es como un líquido que tenemos la mitad del vaso, 3/4, no, se refiere al control que el Espíritu Santo tiene que tener sobre nuestras vidas. El dejarnos llenar por el Espíritu Santo es dejar que Él guíe cada uno de nuestros pasos, que guíe cada una de nuestras decisiones, que desde la mañana cuando me levanto hasta la noche cuando me acuesto, cada decisión que voy tomando no es según mis pensamientos, mi sabiduría o mi carnalidad, sino que estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe y yo voy tomando las decisiones que Él me guía. Y la forma en que el Espíritu Santo nos guía es a través justamente de la palabra de Dios. Fíjense, dos pasajes que son paralelos, lo que sigue, 5, Efesios 5:18, donde dice que seamos llenos del Espíritu Santo, y dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora mire qué parecido es el resultado de ser lleno de la palabra de Cristo. Dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros de toda sabiduría, y dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo no sé si pueden apreciar ahí el paralelismo que hay entre ser lleno del Espíritu Santo y que la palabra de Dios dice, ¿cómo es? Abunde, que la mora en abundancia en vosotros. O sea que ser guiados por el Espíritu Santo es algo que ocurre cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, vamos conociendo las verdades de Dios, vamos conociendo la voluntad de Dios a través de la Biblia, y cuando nos enfrentamos a las decisiones que tenemos que tomar cada día, en cada área de nuestra vida, decidimos conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar
en armonía con lo que la palabra de Dios enseña. Así que la primera responsabilidad que tenemos es que cada decisión que tomamos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras amistades, en nuestro tiempo libre, en nuestras finanzas, en lo que fuere, en nuestro ministerio, tienen que ser decisiones guiadas por el Espíritu Santo, ¿no? A través de la palabra de Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es esto, que en cada paso que doy voy siendo guiado por el Espíritu Santo en perfecta armonía con la palabra de Dios. También otra responsabilidad que tenemos es andar en el Espíritu Santo. Este es otro mandamiento, andar en el Espíritu. Fíjense Gálatas 5, 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y aquí Dios a través de Pablo nos está poniendo, digamos, enfrente esa lucha que ocurre en nuestro interior, que es que el Espíritu Santo nos quiere guiar hacia algo y nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, nos indica una dirección totalmente contraria. Y lo que aquí nos manda es que nosotros tenemos que andar en el Espíritu, lo que significa es no dar lugar a nuestro propio corazón, a nuestras propias pasiones, a nuestros propios deseos, sino dejar que el Espíritu Santo sea quien guía y dirige nuestros pasos según la palabra. Y dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen para que no hagas lo que quisieres. ¿Qué significa esto? Que esas dos naturalezas que habitan en nosotros, que están en nosotros, la vieja y la nueva naturaleza, están en constante puja. Y nosotros vamos a ir hacia un lado o hacia otro. A veces decidimos seguir nuestra carne, pero es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra conciencia y empieza a trabajar para no dejarnos vivir de una forma carnal. Ahora, por otro lado, cuando queremos vivir de una manera espiritual y queremos agradar a Dios y obedecer a Dios, nuestra vieja naturaleza también va a empezar allí a luchar para traernos de nuevo hacia una vida carnal. Entonces, sea lo que sea que nosotros decidamos, siempre va a haber una lucha interna. La cuestión es que nuestra responsabilidad es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, uno puede preguntarse cuáles son los deseos de la carne. Bueno, aquí está enumeradas las obras, dice, manifiestas son las obras de la carne. Y cuando sucede alguna de estas cosas, o cuando nos inclinamos a alguna de estas cosas, o cuando nuestras decisiones tienen algo que ver con alguna de estas cosas, es porque estamos siendo guiados por la carne y no por el Espíritu. Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Entonces, nuestra carne nos va a querer llevar hacia alguna de todas estas cosas. Y esas son las obras de la carne. El que vive de manera carnal va a terminar cayendo en alguno de estos pecados. Pero fíjense lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros rendimos nuestra vida al control y a la guianza del Espíritu Santo, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, mi responsabilidad es ser lleno del Espíritu Santo, permitir constantemente al Espíritu Santo tomar el control y guiar mi vida. Mi responsabilidad es andar en el Espíritu, no satisfacer a los deseos pecaminosos que hay en mi naturaleza antigua, sino satisfacer y andar en el Espíritu. También nos dice la Escritura que nosotros tenemos que sembrar para el Espíritu. En esa lucha espiritual que se produce dentro de nosotros, entre la carne y el Espíritu, en la medida que yo siembro para el Espíritu, voy a estar fortaleciendo mi parte espiritual y va a ser muy probable que frente a cada decisión yo haga lo correcto. Ahora dice Gálatas 6:8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y aquí es más que vida eterna, es la vida de Dios en nosotros. Y nosotros estamos sembrando para alimentar nuestra naturaleza espiritual,
lo que va a ocurrir es que la vida de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y entonces lo que tenemos que hacer es sembrar para el Espíritu. ¿Qué es lo que significa sembrar para el Espíritu? Bueno, significa estudiar su palabra, significa orar, significa tener comunión con los hermanos, significa alabar y adorar a Dios, significa servir a Dios, significa hacer todas aquellas cosas que Dios me indica en su palabra. Y en la medida que yo estoy invirtiendo allí mi tiempo, mis pensamientos, mis fuerzas en esas cosas espirituales, mi naturaleza espiritual se va fortaleciendo y la vida de Dios va a ir apareciendo en mi propia vida, porque el mismo Espíritu, el mismo Dios mora en mí. Nada más que yo tengo que dejar que Él haga su aparición en mi vida, renunciando a mi manera carnal de vivir y dejando al Espíritu Santo el control. También dice que otra de las responsabilidades es no contristar al Espíritu Santo. Efesios 40:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y aquí este pasaje no solo nos demuestra que el Espíritu Santo es una persona, por lo cual puede entristecerse, sino que nos dice a nosotros que no lo entristezcamos, y la forma en que entristecemos al Espíritu Santo es cuando lo hacemos habitar o cohabitar con el pecado. Cuando nosotros escogemos hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, cuando nosotros damos lugar al pecado en nuestras vidas, estamos contristando al Espíritu Santo, porque estamos haciendo habitar en el mismo cuerpo al Espíritu que es santo, justamente con el pecado. Entonces, no contristar al Espíritu Santo significa que cada cosa que yo sé que en mi vida no está bien, cada práctica, cada hábito, cada mala decisión que tomo, decidir sacarlo de mi vida para que el Espíritu Santo no tenga que estar en un mismo cuerpo donde está el pecado. También dice que no debemos apagar el Espíritu Santo. Esto es 1 Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Y la idea aquí es cuando nosotros nos resistimos a escuchar al Espíritu Santo. Cuando a través de un devocional, a través de un mensaje, a través de nuestra propia meditación en las cosas espirituales y de Dios, el Espíritu Santo me va mostrando que algo está mal en mi vida. Y yo sencillamente decido no escucharlo. Me endurezco, me mantengo firme en la decisión o en el camino en el que estoy, viendo que el Espíritu Santo me está diciendo que lo tengo que abandonar, y ese negarme a escuchar, ese hacerme insensible a la voz del Espíritu Santo, va haciendo que se encallezca mi corazón y que el Espíritu Santo o la voz del Espíritu Santo sea cada vez más débil y yo no esté haciendo lo que Dios quiere. También nos dice que debemos orar en el Espíritu. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Recordemos que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo está allí intercediendo por nosotros, para que si pedimos algo que no es correcto, Él va a transformar y acomodar esa oración según la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que orar todos los días en el Espíritu Santo. Esto significa en santidad, esto significa en armonía con la palabra de Dios, esto significa buscando la gloria de Dios y orar lo que realmente Dios quiere que ore, porque el Espíritu Santo, cuando Él se involucra en mi oración, me va a llevar a pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si yo quiero que la vida de Dios se exprese en mi vida, y esto es algo que puede ocurrir porque Dios mismo está morando en mí a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos que cumplir con la parte que Dios nos pide que cumplamos en relación al Espíritu Santo. Primero, ser llenos del Espíritu Santo, darle el control a Él. Todas mis decisiones tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Tengo que andar en el Espíritu Santo, no permitirle a mi carne tomar control, sino caminar según el Espíritu Santo, sembrar para el Espíritu,
hacer aquellas cosas que fortalecen mi parte espiritual, como la Biblia, la oración, la comunión, el servicio, la alabanza, la adoración. Esas cosas van a fortalecer mi parte espiritual. No entristecer al Espíritu Santo haciéndolo cohabitar en un cuerpo con el pecado. No apagar el Espíritu resistiéndome a oír su voz y negándome a hacer los ajustes y los cambios que el Espíritu Santo me está guiando a hacer. Y por último, necesitamos sí o sí orar en el Espíritu. Necesitamos humillarnos ante Dios cada día y clamar para que su voluntad pueda ser hecha y obedecida en mi vida. Y en la medida que yo permito al Espíritu Santo tomar más de mí, entonces la vida de Dios va a ir manifestándose y va a ir apareciendo en mí. Sin lugar a dudas, es algo maravilloso que Dios nos haya sellado con el Espíritu Santo y realmente nosotros imaginamos lo que Dios podría hacer si nosotros le permitiéramos a Él tomar absoluto control de nuestras vidas. Yo creo que hasta nosotros nos maravillaríamos de las cosas que Dios podría hacer con cada uno de nosotros si decidimos renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle, pero enteramente, no una parte del tiempo, no un día a la semana, sino rendirme totalmente a Dios y acomodar cada área de mi vida a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo tomaría un control pleno de mí y realmente mi vida sería totalmente cambiada y transformada. Vamos a terminar aquí.